Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión me propongo traer un poco de luz acerca de un tema que creo yo se malinterpreta con respecto a la salvación y que esta mala interpretación está tomando base en básicamente dos o tres pasajes de la Biblia. Así que voy a leer esos pasajes y voy a estar hablando un poquito acerca de ello. Vamos a leer primero la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso, bueno, lo estoy leyendo de una Biblia que se llama Biblia de las Américas. Hay, lógicamente, diferentes variantes, versiones, traducciones, pero más o menos dice lo mismo. Acá el apóstol Pedro en realidad está hablando esto dentro de un tema más general que es acerca del fin del mundo, de cómo el mundo en el que vivimos va a ser destruido. Él dice que va a ser destruido por fuego. Digo él dice porque esto no se da en otras partes de la Biblia así, en este modo de decirlo, a no ser que se interprete un poco lo de Apocalipsis, pero sacando eso, es el único que dice que va a ser de esta manera destruido el mundo. Pero bueno, eso es tema aparte igual, pero dentro de eso, él dice que hay gente, en aquel entonces y ahora también, y siempre la hubo, que aún a modo de burla y de sabiendo lo que los cristianos anuncian, que Jesucristo va a venir, eh, dicen eso. Dios se tarda mucho, no es que va a venir pronto. Y él dice, no es que se tarde mucho porque, no sé, porque quiere, o porque dice una cosa y hace otra. No, lo que pasa que se tarda es algo así, parafraseado, es algo así más o menos lo que dice Pedro acá. Lo que pasa es que se tarda porque en realidad está esperando que ustedes, o que nosotros, dicen otras traducciones, incluyéndose él mismo también como parte de la iglesia, que ustedes procedan a arrepentirse. Es decir, es como decirle, estén espiritualmente listos para poder irse con Cristo al cielo. Si Él viniera ahora, hiciera antes su venida, ni vos ni yo, digamos, algo así como que dice, estaríamos listos para estar con Él porque no estamos santificados todavía. Hace falta que sucedan cosas. Eso creo que cabe dentro de esa frase que dice, ustedes procedan al arrepentimiento. Pero dice ahí, no queriendo que ninguno de ustedes perezca. Al leer otras versiones, y creo que mal leer también, muchos interpretan esto como que Dios está diciendo ahí, no queriendo que ninguno se pierda, ¿no? Algo así creo que dice otra traducción, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces se saca a la luz como interpretando que Dios no quiere que ninguna persona se vaya al infierno y quiere en realidad que se vayan al cielo. Yo creo que este pensamiento es correcto, pero la mala interpretación llega a un modo muy fuerte cuando piensan entonces que las cosas están hechas como para que todas las personas se salven, algunos pensaron también, o incluso la gran mayoría de las personas que están en el mundo, pero no es así. Y básicamente interpretan este pasaje como que está dirigido a toda la gente, que el apóstol acá está hablando a todas las personas, o refiriéndose a todas las personas del mundo. Y en realidad, no, quizá no esté refiriéndose a todas porque le está hablando a gente cristiana. Y si tomamos el no queriendo que ustedes perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, el ustedes va dirigido a quienes le está hablando, y quien le está hablando es el pueblo cristiano, gente que ya conoce la palabra. Así que ahí ya básicamente puede haber dos maneras de verlo. Si tomamos literalmente lo que está diciendo ahí, está diciendo Dios no quiere que ninguno de los cristianos se pierda.
y está acomodando todo para que queden de tal manera santificados para estar aptos. Y ahí cuando esté todo listo, entonces sí, vendrá. También puede tomarse de la otra manera, por causa del contexto ahora, que habla del fin del mundo y todo eso. Entonces la otra manera sería, Dios no quiere que la gente muera en condenación, así que entonces les está dando un tiempo a todas las personas, el máximo que Él puede permitirse, algo así sería, como para que se acomoden, se les da la mayor cantidad posible de oportunidades, les da Dios, para que se encuentren con Él, para que lo busquen y todo eso. Y bueno, después ya ha pasado el plazo de tiempo máximo de espera, entonces sí, Él se manifiesta. Eh, por supuesto que en realidad eso Dios lo hace personalmente, sí lo hace así, pero personalmente, aun cuando todavía no haya venido Cristo, como se dice, la segunda venida, que Él va a venir sin relación con el pecado y, y viene el fin del mundo y todo ese asunto, en realidad Dios ha venido a la vida de muchas personas a llevárselos. En el momento en que la persona muere, es como si hubiera venido el fin del mundo para Él. Así que para el caso es el mismo. Y para esa vida es muy posible que también le pase lo mismo, que Dios retarde su venida, va a hacerlo lo más, seguramente, lo más dilatado posible para darle oportunidad precisamente de buscarlo, a Él, de buscar estar en paz con Él, de buscar que crean el Evangelio, vamos a decir así de esa manera. Después, pasado el tiempo que le da a cada uno para hacer las cosas y para ver qué hacemos, si buscamos o no, si nos queremos acomodar o no, en palabras del apóstol Pedro acá, si nos arrepentimos o no. Entonces ahí es como que el Señor viene, ya sea para llevarnos de este mundo o ya viene en el sentido como para mucha gente al mismo tiempo con el fin del mundo. Pero lo que quiero aclarar es esto, que no es como interpretan algunos, que este pasaje está diciendo que Dios puede salvar a todo el mundo o que va a salvar a la gran mayoría de gente. No, esto no está diciendo eso. Solamente está hablando específicamente, más que nada, sobre que Dios da la mayor cantidad de tiempo posible para que la gente se acomode. Y por eso es que aparentemente, entre comillas, Dios se tarda. Pero en realidad no es ni que se tarda por eso, porque le da el tiempo para que se arrepiente. En realidad está todo preestablecido para que venga, como dijo Jesús, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay un día y una hora en que todo termina y que esa hora la sabe Dios. Pero en realidad eso tiene que ver con los propósitos de Dios en general, para con toda la creación. Todas las cosas que se tienen que cumplir en todo el conjunto de todas las personas, entre los cristianos y los no cristianos, los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Y eso es el tiempo en realidad que Dios requiere hasta venir, por el propósito de todo lo que quiere hacer. Por supuesto que en ese propósito general cabe eso también, el arrepentimiento de mucha gente, la salvación de las almas, todo eso. Pero por otro lado también es verdad que si miramos al corazón de Dios, la voluntad de Dios, no sé si la voluntad de Dios decirlo, la voluntad de Dios en realidad, Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me diere no pierda yo nada y lo resucite en el día postrero. Por supuesto, está hablando de gente que no quiere que se pierda. Ahora, la gente que Jesús dijo, como aclarando o centrando, vamos a decir de esta manera, cuál es la voluntad de Dios, es la gente a la que entró en unión con la palabra de Dios, o sea, con Cristo. Todo lo que me diere no pierda yo nada, dice. Es decir, no se pierda mientras va caminando en este peregrinar. Ahora, hay gente que no quiere encontrarse con Cristo, o sea, rechaza la palabra. Jesús mismo, o se dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito al rescate por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, dice, y esta es la condenación, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí están las pruebas. O sea, las luchas, los tiempos de la vida, las manifestaciones de la vida de cada persona, en las que se va a probar a quién la persona ama más, si ama más a la luz o si ama más a las tinieblas. Y esto va a pasar siempre, que muchísima gente va a amar las tinieblas. Ahí donde queda claro también que la mayoría no son personas salvas o salvadas.
Sí, es verdad que viene Jesús, como dice la Biblia también, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, Dios lo envió no a condenar, sino para que sea el medio por medio del cual Dios salvará las almas. Pero no todas las almas son salvadas, porque no todos pueden venir a Él. Sí está abierta la posibilidad para que vengan, pero no vienen todos, porque además además del venir a Cristo y comenzar a escucharle, hay que permanecer hasta el final. Eso es otro punto también, que ahora lo vamos a ver un poco, lo vamos a desarrollar un poco. Quizás vuelva sobre este pasaje después, no lo sé, pero vamos a pasar a otro de los pasajes, que es 1 Timoteo 4:10. A ver, sí, creo que lo tenía separado, acá está. Bueno, acá el apóstol Pablo está hablando, es una carta a Timoteo, como dice que era uno de los discípulos de él y compañero en el trabajo de evangelizar. Y dice así el versículo 10: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Acá el apóstol Pablo está hablando dentro de un contexto en el que viene hablando acerca, el capítulo 4, por supuesto antes viene hablando de otras cosas, pero cuando llega hasta el capítulo 4, que son 9 versículos antes del que leí, le habla a Timoteo diciendo que el Espíritu de Dios da a entender claramente, dice Pablo, que en los últimos días habrá manifestaciones de que mucha gente se aparte de la verdad, se aparte de la fe, y que van a enseñar cosas erradas, y que muchos van a estar escuchando a estas gentes que enseñan esas doctrinas de demonios, le llaman, es decir, no la doctrina, el conjunto de enseñanzas de Cristo, sino conjunto de enseñanzas que en realidad están basadas en palabras de los demonios que habitan dentro de esos maestros. Bueno, le da una serie de consejos, le dice, mirá, no hagas esto, no hagas lo otro, así y así, y le dice algo acerca de ejercitarse para la piedad, que practique eso, la piedad con la gente, que es más provechoso que ejercitarse físicamente. No quiere decir que físicamente ejercitarse no lo sea, pero bueno, le da una serie de consejos. Y después de estos consejos dice esto: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Al parecer lo que está diciendo es la vida que llevamos y que muchas veces nos cuesta trabajo hacer muchas cosas. En realidad es así porque nosotros estamos esperando algo eterno, algo que tiene que ver con el cielo. Donde está Dios y que esperamos a Dios y que Él es nuestro Salvador. Y dice, el punto principal es este acá, mal interpretado, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los que creen. Y ya toman esto como que Dios, algunos, llegan hasta a interpretar muy mal y dicen que entonces Dios salva a todos los hombres. Acá no está diciendo que los salva o que los va a salvar. Yo creo que lo que sí se podría interpretar es que Dios es la persona más adecuada y la primera que le puede venir a la mente de cualquier ser humano como para pedirle ayuda para que los salve, primero de una situación X que puede estar pasándole en la vida. Eso desde ya. Aún los no cristianos, los que no leen la Biblia, pueden invocar a Dios en una situación de premura, en una situación de aprieto, en una situación de infortunio, de desgracia familiar. Creo que es eso, por supuesto. Dios es la figura más excelsa, más adecuada, que primero viene a la mente para cualquier ser humano para poder clamar por salvación. Ahora, eso en cuanto a cosas de esta vida, pero es verdad, el contexto puede estar refiriéndose a la salvación en cuanto a salvación del alma para que no se pierda. Otra vez lo mismo igual, podríamos estar diciendo, en realidad lo que está Pablo diciendo es, el único que puede salvar al alma es Dios, y puede salvar a cualquiera, a nosotros los que no creemos y a cualquier otro que en realidad no es un no creyente. Está diciendo, está recurriendo a Dios. Si va a ser salvo, en realidad es porque está recurriendo a Dios, y si recurre a Dios ya pasa a ser creyente. No es que no es creyente, esa persona en ese momento
de acudir a Dios para ser salvado. Dice, Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Ahora, ¿qué podríamos decir mayormente o especialmente los que creen? Si hablamos de la salvación en cuanto a salvación del alma, que nosotros los que creemos y permanecemos en este creer, entonces somos salvados de la condenación eterna y vamos a esa vida en el cielo. Ahora, ¿otro podrá ser salvado que no es creyente? No. Ya sabemos bien claro, los cristianos, Jesús dijo, el que no cree será condenado. Es la condición indispensable, o también, si visto de otro lado, la señal inconfundible de si la persona es salva o no es salva. Ahora, este creer, por supuesto, tiene que ver con el creer en el corazón. Quizás podría interpretarse así también, entonces, que Pablo está diciendo, nosotros los que creemos, en el sentido, los que tenemos nombre de ser cristiano, evangélico, lo que sea, o gente de iglesia, acá en la vida natural, humana, y también, quizá hay otro que no tiene nombre de ser de la iglesia o de ser cristiano, pero en realidad en su corazón sí está creyendo. Entonces lo mismo, sería un creyente igual. La única forma, quiero decir, de ser salvo, en realidad es que sea creyente, y mínimo creyente en Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios va a salvar a todas las personas o puede salvar a todas las personas? Enlazándolo también con lo que está dicho en la carta del apóstol Pedro. Dios no quiere que ninguno fallezca, que muera. Claro, Dios no quisiera que muera, pero en realidad no quiere decir que esto sea evitable de parte de Dios. Dios no puede evitar esto. Es imposible que no haya gente que se pierda. Es más, ahora vamos a ver, según otro texto, en el que se nos habla lo que Jesús mismo dijo respecto al tema, que la mayoría de las personas que han pasado por esta vida como ser humano, en realidad, en el mundo, la mayoría de los humanos se va a perder, va a ir a la perdición, va a ir a lo que se enseña en la Biblia, que es el infierno, ese lugar de tormento. Entonces, quedamos en claro que este versículo tampoco está diciendo esto. Yo creo que vamos a leer, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creemos. Ahora, quiero decir esto, quizás está hablando, vuelvo a decirlo, repasando, de una salvación de una situación apremiante acá en la vida, y por eso sí, entonces, Dios es Salvador aún de la gente que no cree, y eso es lo que está diciendo Pablo, y esa gente también invoca a Dios, aunque quizás no por medio de Jesucristo, pero le invoca a Dios, ayúdame, cuando está mal. Podría ser interpretado así. Aunque nosotros tenemos la esperanza del Dios vivo, y quizá al hablar así pareciera que nos podamos imaginar que está hablando de la vida venidera, también puede enlazar dos cosas, es decir, pusimos la esperanza en el Dios vivo, el que es el del cielo, el que es el de la eternidad, pero también contamos con Él en nuestra vida diaria humana acá, y es Él el que siempre nos está salvando de nuestras situaciones apremiantes o difíciles. Y no solo nos está salvando a nosotros, sino que a Él también recurren, gentes que no son parte de la iglesia. Bueno, sea de una manera que se interprete como una salvación para cosas difíciles que uno está pasando acá, o para la salvación misma del alma para la eternidad, en realidad lo único que está diciendo es que es Dios el que salva, y aquel al cual realmente recurren las gentes para ser salvos. Pero eso no quiere decir que todas las personas son salvas, todas las personas, no. Bueno, vamos a leer otro. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. A ver por dónde lo tengo. Acá está. Primera de Juan. Discúlpenme que me tardé un poco. Lo tenía marcado, pero acá está. Dice así. Él mismo, viene hablando de Jesucristo. Ahora vamos a leer el versículo anterior. Pero muchos leen este versículo solo e interpretan mal también. Dice, Él mismo, o sea Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y acá muchos interpretan otra vez lo mismo. Que porque dice esto, que Jesús es la propiciación por los pecados de todos, dicen ellos, porque dice del mundo entero, entonces todos vamos a ser salvos. Eso sería el extremo de la mala interpretación. Pero también dicen que como es, que murió por todos, es otra
forma de verlo, y que como murió por todos, en realidad depende de la gente nomás, si quiere ser salvo o no, en el sentido de que podría ser cierta cantidad, muchísima de gente salva si todos solamente se acercaran. Pero bueno, vamos a leer en realidad el versículo 1 y tratar de entender el contexto en el cual está incluido este versículo. El versículo 1 dice así, capítulo 2, versículo 1 de la primera carta de Juan. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Cuando nosotros pecamos, pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, y que en ese momento, esa situación, Jesucristo actúa como un abogado, como un defensor nuestro. Bueno, como que espiritualmente no es que Dios o que Jesús nos salvó o murió por nuestros pecados cometidos antes, sino que murió por nuestros pecados hasta lo último que hagamos en esta vida, solamente que tenemos que mantener la relación con Él. Mientras nosotros mantenemos la relación con Él, si en algún momento pecamos, pedimos perdón a Dios, y como estamos en unión con Cristo, entonces es como que actúa como abogado, dice, como defensor. Esta situación es como que hace que se nos libere de esa situación espiritual en la que si no estaríamos en muerte por pecar. Algo así, pero el punto es que dice que Jesús entonces, hay como una explicación ahora, el versículo 2 viene a ser la explicación de qué es esto. Él, o sea Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, es decir, la propiciación que sería, por causa de nuestros pecados, Jesucristo fue dado de tal manera, o fue puesto en tal situación, que fue ofrecido a cambio de nuestros pecados. Eso ya es más largo para hablar, pero entonces, como Él es la propiciación, nosotros podemos quedar exonerados de nuestros pecados al recurrir a Dios, invocando el nombre de Jesús o nuestra unión con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ya sació su ira en Jesucristo, en realidad en su tiempo, y eso en realidad Dios lo mantiene vigente y en actividad, esa operación espiritual del nombre de Jesús y de la sangre de Jesús en toda la historia de la humanidad hasta el último momento. Entonces, ¿qué dice? La propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, dice el apóstol, o los del mundo entero. Ahora, lo del mundo entero quiere decir de todas las personas, de cada persona humana, Jesús es la propiciación. Entonces, ¿esto quiere decir que Dios va a salvar a todos? No, solamente quiere decir que este sacrificio y que esta persona que es Jesucristo, que Dios ya la puso así como en propiciación para a través de él favorecer a las personas de situación que están en situación pecaminosa, y para poder atraerlos hacia sí mismo a pesar de esa situación, y vamos a decir cambiar esa situación de muerte en vida, en realidad es como que está ahí puesto como algo propicio, es decir, para Dios acercarse, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que sea el medio por el cual unirnos a Dios. Es algo propicio. Propicio quiere decir eso en realidad, que como que está abierto y disponible, pero no quiere decir que porque esté disponible y abierto para cualquier persona que se acerque, que todos se van a acercar o que todos van a ser salvos. Eso es otra cosa totalmente diferente, no es eso lo que está diciendo. Por eso en el contexto está hablando de la situación en el momento en el que uno peca. Si cualquier persona peca, es como si dijera, porque si Él mismo es nuestra propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por lo del mundo entero, es decir, no solo por nosotros lo que estamos ahora hablando acá, es como que decía el apóstol Juan, sino por un montón de otra gente que está en otro país, a Él también, en su situación de pecado puede recurrir a Dios en el nombre de Jesús, por supuesto, y Dios va a ser propicio, es decir, se va a acercar, le va a permitir que esa persona se acerque a Dios mismo, y Dios se va a acercar a esa persona porque por causa de que pone como medio esto, el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces quiere decir eso nada más, que va a tener su momento, porque está el propiciatorio, esa propiciación, es decir, ese acercamiento por causa de Jesucristo, que es el medio. Pero
otra vez lo mismo, aunque sea esta otra persona de otro país lejano, en otro tiempo, y Dios pueda actuar así con él, eso no quiere decir que eso lo hacen todos los seres humanos o lo van a hacer todos. Lo van a hacer los que creen. Y no todos creen. Es más, la mayoría no cree. Entonces, otra vez lo mismo. Esto no quiere decir que todos son salvos. Quiere decir otra cosa. Quiere decir que Dios está ahí para escuchar a la persona que se acerque a Él a pedir perdón por el pecado. Y sobre todo ahí, al creer en Jesucristo, al decir creo en el sacrificio de Cristo, creo que Jesús murió por mi pecado, Dios te pido que me perdones mi pecado. Eso es lo que está diciendo. Para esas personas, aunque sea de cualquier país del mundo, de cualquier cultura, en cualquier tiempo, solamente eso dice. No que todos los seres humanos son salvos. Y ahora voy a leer capítulo 13 de Lucas. Y con esto voy a concluir. Iba Jesús, dice, más o menos del capítulo, finales del capítulo 9 hasta el 19, más o menos durante 10 capítulos del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, porque también está el libro de Hechos, que también lo escribió Lucas. Durante 10 capítulos más o menos se narra todo el peregrinar que tuvo Jesús para ir desde la provincia de Galilea, en la cual él vivía, en la ciudad de Nazaret estaba él, en esa región empezó su ministerio, y después en realidad vemos por otros evangelios, también en el Evangelio de Juan, que Jesús fue hasta Judea, después volvió otra vez a la provincia de Galilea y después volvió a ir a Jerusalén. Ya para el último tiempo, calculen que según nos narra la Biblia, el ministerio duró unos 3 años, así que fue y vino de un lugar a otro dentro de lo que sería el país de Israel. Pasó por algunos lugares, seguramente 2 veces o más, no sé, o por regiones seguro, estuvo varias veces. Jesús vivió en lo que es el país de Israel, en una provincia que se llamaba Galilea, en la zona norte. En la zona sur teníamos la provincia de Judea, lo que había sido el reino de Judá en el antiguo Israel. Y en medio de estos dos lugares estaba Samaria, o lo que le llamaban los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Un pueblo que se había originado al mezclarse las antiguas tribus de Israel, pero no la tribu de Judá, sino las otras tribus de Israel, los que habían quedado a causa de las deportaciones que se habían hecho a otros países, y bueno, algunos de las tribus de Israel mezclados con gentes que habían venido de otros países, y de ahí se formaron el pueblo de los samaritanos. Entonces, a partir de todo eso, desde unos cientos años antes de Cristo, es largo de explicar el tema, no lo voy a explicar en profundidad ahora, comenzó a formarse toda esta región de Samaria. Entonces había como una enemistad entre los judíos y los samaritanos, e incluso los galileos que tenían más afinidad con cierta forma de ver la Biblia y todo eso, y los samaritanos, que también tenían una ascendencia que tenía que ver con Israel, pero estaban mezclados, no tenían la misma interpretación acerca de las Escrituras. Entonces había como contrariedades y como enemistades entre unos y otros. El punto es que mientras iba ahí, en este peregrinar, bueno, de paso conté esto, pero no tiene relación directa con lo que voy a decir, pero bueno, está bueno para que se entienda un poco el contexto. Jesús entonces pasa por un lugar y le preguntan esto. Me cambié de página, a ver, ahí está. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Y allí será el llanto y el crujir de sus dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
pero ustedes echados afuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Bueno, acá seguimos, no sé cómo quedó esto, porque justo estoy usando el celular para grabar y el teléfono, y me llamaron por teléfono. Tuve una conversación, así que no sé si por cuánto tiempo quedó sin escucharse mi voz. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Acá Jesús es bien claro, que la mayoría de la gente va a ir a la perdición. Dice que el camino es ancho, la puerta es ancha y el camino es espacioso que conduce a la perdición, ¿no? ¿Cómo es que decía? Son pocos los que salvan, esfuérzense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Ah, no, esto lo agregué yo, pero esto está tomado del otro evangelio. Pero bueno, en el otro evangelio, en el de Mateo, creo que es, podríamos leer bien que va a decir, además de la puerta estrecha que conduce a la vida, y pocos son los que pasan por ella, dice que hay una puerta ancha y un camino espacioso, y muchos son los que van por ahí, y eso va a la perdición. Entonces, tomando como base estas palabras de Jesús, entendemos bien claro que la mayoría de los seres humanos que pasan por esta vida como seres humanos en este mundo, la mayoría va a ir al infierno, va a ser condenada. Así que bueno, esto refuta claramente y da por una mala interpretación que se hace acerca de los versículos. El de dicho por el apóstol Pedro, de que quiere Dios que todos procedan al arrepentimiento, y el de dicho por el apóstol Pablo, de que Dios es salvador de todos los hombres. Bueno, tira por tierra, vamos a decir, o tira a tierra, o tira abajo, las interpretaciones erradas que se hacen de esos versículos. Acá está bien claro que son pocas personas las que han de ser salvadas. Bueno, con eso concluyo. A ver, espero que de paso les digo, y ahí concluyo, les digo algo que está en el capítulo 13 mismo de Lucas. Dice esto: vieron que yo les dije que Jesús iba predicando por aldeas, pueblos y todo, camino a Jerusalén. Bueno, un poquito antes dice que había algunos que se habían sorprendido por la muerte de algunas personas que murieron de manera trágica. Un grupo de personas de Galilea se les había caído una torre, creo que 18 personas, se les cayó la torre encima, o sea, un accidente muy grave. Y después otro grupo de personas agarró Pilatos, el gobernador de ahí del pueblo judío, y hizo sacrificio con ellos y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios mismos que hacían los judíos, algo así, como una aberración, algo horrendo, una cosa muy fea que les pasó. El punto es como si viéramos hoy alguna cosa mala, algún accidente muy trágico que le pase a alguien y decíamos, eso es como algo, como una maldición que le mandó Dios por su vida pecaminosa, algo así como que interpretaban ellos. Entonces Jesús les dice, ustedes a los que les pasó esto, a los que les pasó lo otro, ¿piensan que esas personas eran más pecadores que todas las demás personas? Yo les digo que no. Les digo que en realidad, si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Entonces, otra vez lo mismo, para que quede claro y para que también relacionar un poco con lo que decía el apóstol Pedro, que Dios no quiere que ninguno perezca. Está bien eso, está bien interpretado, en el sentido de que Dios no quiere que la gente se muera y que Dios da tiempo para que la gente se arrepienta. Pero también hay que entender que en un momento ese tiempo se cumple y que si no mueren unos, van a morir otros en su pecado. Lo que nos corresponde a nosotros creer, acudir y caminar con Cristo. Porque sí o sí, como dice también en una carta del apóstol Pedro, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, alguno va a devorar, eso es lo que tienen que entender. Hay gente que se va a perder y esa va a ser la mayor cantidad de la gente. Eso es lo que tiene que quedar claro. Que hay gente que es salvada de morir por su pecado,
que se arrepiente de su vida pecaminosa, como ahí Jesús dijo, si no se arrepienten todos van a morir. Es decir, hay gente que no se va a arrepentir, hay gente que no va a entrar por la puerta estrecha. Que quede claro que hay un camino espacioso y que Jesús dijo que la mayoría va por ahí y va a ir por ahí y así va a ser hasta el último día del mundo. Eso no va a cambiar. Lo que sí es que se podría cambiar o ver, pero eso, bueno, es para necesita más tiempo de explicación. Lo que uno tiene que entender es esto: quién es el que se va a hacer salvo, quién queda en el camino estrecho o quién va por el camino espacioso. Esa es la decisión de cada uno. De parte de Dios, lo que va a suceder, Dios ya lo sabe y lo está diciendo. La mayoría va a estar en el lado de la muerte y la minoría en el lado de la vida. Lo que cada uno tiene que ver después, quién es el que va a estar de cada lado. Eso es lo único que podría decirse que por ahí es como cambiable desde el lado nuestro, ¿no? Dios sabe que quién va a quedar de cada lado, pero desde el lado nuestro lo único que podemos hacer nosotros es eso. Cada uno tomar la decisión de qué lado se quiere poner. Nada más. Bueno, ahí los dejo. Gracias. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén.